Bien, se cumple un mes del mega incendio que afectó a la región del Biobío. El proceso de reconstrucción registra la entrega de 281 viviendas de emergencia, mientras el Ejecutivo destaca la implementación de bonos de acogida y autoconstrucción para más de 1.600 damnificados. Pero la demanda habitacional continúa, hay cuestionamientos por los plazos y todo eso está marcando la agenda en las zonas siniestradas. Queremos analizar lo que ha pasado un mes después, el trabajo que queda, y para eso estamos en contacto con el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco. Delegado, bienvenido a la Mañana Informativa. Muchas gracias por este espacio para poder comentar los detalles de lo que está sucediendo en nuestra región a propósito de lo que usted señala tras los incendios forestales. Delegado, quería partir por el estado de excepción. Entiendo que se extendió para algunas comunas. Si nos puede contar de esa medida, por qué se toma esa decisión y también qué es lo que permite el estado de excepción. Sí, es muy relevante lo que usted señala. Precisamente estamos hoy día y quiero aprovechar, antes de iniciar mi respuesta, entregar un mensaje a todos los habitantes de la región del Biobío que sufrieron las consecuencias de esta tragedia. Para nosotros, lo hemos dicho, esta es la tragedia más grande que hemos vivido después del terremoto del año 2010 y el tsunami. Afectó a centenares de viviendas, 20 compatriotas perdieron su vida, y por eso quiero recordar a esas personas fallecidas en esta ya conmemoración de un mes de lo que es la tragedia. Así que quisiera iniciar estas palabras con aquello, con respeto a las familias y con nuestro cariño también por todo lo que han pasado en esta semana. Yendo a lo que usted señalaba, es muy relevante explicar que el estado de excepción constitucional durante 30 días nos permitió asegurar, valga la redundancia, la seguridad en esta zona, porque lo que teníamos era poblaciones enteras que se quemaron tras el incendio, una situación, yo le decía, enorme de destrucción en Penco, en Tomé y también en la ciudad de Concepción y en otras comunas con menor afectación, pero también una situación que vivíamos en esa semana con combate de incendios forestales de manera paralela. Nosotros pasaron por lo menos 2 semanas para poder controlar los mega incendios a través de los brigadistas de CONAF, de bomberos. Eso es lo que hablamos cuando se estableció el estado de excepción constitucional en las primeras horas tras la tragedia por el presidente Gabriel Boric. Entonces, el análisis que hemos realizado durante los últimos días es que es necesario seguir generando esas condiciones de seguridad, entendiendo que algunos sectores todavía tenemos problemas con el alumbrado público y porque efectivamente necesitamos agilizar el desplazamiento y utilizar toda la logística necesaria del Estado y que nos permite nuestras Fuerzas Armadas también. Yo quiero agradecer el trabajo del Estado a través de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, que han permitido que en un mes efectivamente nuestros compatriotas tengan la seguridad que necesitan. Es por eso, y otros antecedentes más, que se toma la determinación de ampliar el estado de excepción constitucional por 30 días más, es decir, el próximo gobierno entrará en vigor ya con esta medida tomada para poder, obviamente, desplegar toda la acción de lo que viene, pero se concentró ahora en 3 comunas, en la comuna de Concepción, de Penco y de Tomé. Son estas 3 comunas las que quedan. Se acortó, digamos, el estado de excepción a las comunas con mayor afectación, de tal manera de poder efectivamente acompañar a nuestros compatriotas que piden en estos momentos seguir con seguridad, porque están levantándose, ya sea en el trabajo que está haciendo el Estado, también de manera personal, y eso es lo que tenemos que garantizar. ¿Me escucho? Sí, delegado, le quería preguntar también por el balance. Finalmente, ¿cuántas personas son las afectadas? ¿Cuántas familias son las afectadas? Porque, claro, en los primeros momentos se dan ciertas cifras, ciertos números, pero luego pasa la emergencia y se puede tomar la magnitud de esta verdadera tragedia ahí en la región del Biobío. Y lo siguiente, ¿cuántas viviendas de emergencia se han entregado? Nosotros decíamos al inicio de esta entrevista que 281. Esas son las cifras para hacer también un balance un mes después. Sí, por supuesto. Yo creo que un balance necesario es señalar todas las ayudas que se han entregado por parte del Estado y del Gobierno. Aquí nosotros llegamos a pocos días con un bono de recuperación de hasta 1,5 millones de pesos, que prácticamente lo recibieron todas las personas, porque en algunos casos fue de 750.000 pesos con daños medianos en sus viviendas. Después de entregar, y lo hemos entregado en 3 tandas, digamos, a los distintos compatriotas afectados. Entregamos el bono de acogida hace poquitos días, también con un aporte de cercano a los 400.000 pesos para las familias, porque en definitiva lo que pasó esa noche a muchos compatriotas que quedaron con lo puesto, literalmente. Y ese bono fue muy importante para esa recuperación. Ahora voy a lo que usted me pregunta respecto a la destrucción.
Nosotros tenemos la aplicación de viviendas destruidas, que son poco más de 3.000 entre todas las comunas. Eso es muy Sí. importante señalar, entre todas las comunas. Por ejemplo, el caso de Solo Tomé, que tiene más de 500 viviendas destruidas. Y en ese sentido, ¿cuál es la estrategia que se ha seguido? Aparte de estos bonos que ya llegaron a las familias directamente a sus cuentas de banco, lo que se hizo fue efectivamente iniciar un proceso de vivienda de emergencia que cumple con los estándares de Senapred. Senapred lleva esto. El presidente Boric pidió aumentar los proveedores desde el principio porque la demanda por vivienda es muy grande. Entonces se aumentó de 3 a 6 proveedores y hoy día, en el último reporte de ayer, estamos en las 281 viviendas, pero esto es el reporte siempre con un día de fase. Yo les puedo decir hoy día que ya tenemos cerca de 300 viviendas o más viviendas instaladas. Estamos viendo ahora el tema de las conexiones eléctricas y también de alcantarillado y agua potable, porque ese proceso está todo regulado. Y la segunda alternativa, y ahí finalizo el balance, es muy importante. Se abrió un bono que es el bolsillo electrónico para la autoconstrucción, porque muchas familias en esta zona conocen mucho de las tareas de reconstrucción. Las familias desde las primeras horas, desde los primeros días empezaron a levantar algún tipo de construcción, y este bono les va a permitir poder llegar con una vivienda, con un techo transitorio de manera particular y con un aporte de hasta 150 UEFs, es decir, cerca de 6 millones de pesos por parte del gobierno. Se está afinando la nómina de postulación al beneficio y se va a entregar durante los próximos días el enunciado para que las familias ya puedan comprar materiales para reconstruir sus viviendas. Y solo para el balance, para cerrar, Valentina, yo lo que estimo son más de 1.600 personas que optaron por este bono de autoconstrucción. Es decir, si nosotros sacamos hoy día un cálculo rápido, yo diría que ya nos vamos acercando a las 1.900, 2.000 personas que en los próximos días, en las próximas semanas, van a tener un techo transitorio, porque lo que queremos es que el 21 de junio, para el invierno, todos puedan tener su techo a la espera del proceso de reconstrucción. Sí, delegado, hay varias ayudas que se están entregando, usted lo dice, los bonos, también para materiales, para que la gente pueda empezar a construir, pero en términos macros usted me dice hay por lo menos 3.000 viviendas destruidas y 281 viviendas de emergencia entregadas. Es poco al lado de la magnitud de la destrucción. ¿Por qué es tan lento el proceso? ¿Qué es lo que genera que el proceso vaya lento? Ayer cuando se entregaban balances también había vecinos molestos, se entiende, pero ¿cómo podemos nosotros comprender que el proceso vaya de forma tan lenta? O sea, se comprende, por supuesto, a los vecinos. Ninguna cifra puede dejar tranquila a una familia que perdió su vivienda. Yo siempre le digo aquí a las autoridades regionales, cuando van al terreno, piensen que podrían ser sus familiares los que están viviendo esa situación. O sea, hay que empatizar completamente con ellos. Lo que quieren esas familias es que ojalá mañana tener el techo transitorio y después el proceso de reconstrucción a la brevedad posible. Por eso es que actuar con sentido de urgencia. Ahora, en lo que usted señala, por eso yo le señalaba, es bien relevante la cifra que le estoy entregando. A propósito de las viviendas de emergencia, que se van entregando con el aumento de proveedores, que ya vamos a llegar a las 300, superamos las 300 viviendas, y vamos a incluso el ritmo que estábamos sacando era más de 100 viviendas semanales, luego que tomó este ritmo con los nuevos proveedores. Pero por eso es relevante el bono de autoconstrucción, porque muchas de las familias decían, miren, yo no quiero la vivienda de emergencia, quiero autoconstruir un techo transitorio mientras se inicia el proceso de reconstrucción. Entonces la cifra es la siguiente: más de 1.600 familias que están autoconstruyendo o que van a iniciar la autoconstrucción, más las viviendas de emergencia, nos dan cerca de 2.000 viviendas de esas 3.000 ya con un techo transitorio durante las próximas semanas. Por eso es que ampliamos esta oferta del Estado y del gobierno para que las familias pudieran tener esta solución. Hay que adaptarse a lo que pasa en los territorios. Y lo que pasa en los territorios es que las familias de inmediato empezaron con tareas de reconstrucción para poder tener este techo transitorio, y ese bolsillo electrónico para comprar materiales va a concretar ese techo transitorio dentro de las próximas semanas. Delegado, y acá también para entender en este balance, los lugares que resultaron destruidos, ¿eran villas, eran lugares donde se puede volver a reconstruir, o va a haber algunos sectores, algunas villas que quizás van a tener que ser reubicadas? ¿Cuál es la situación? Tenemos distintas situaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de Ríos de Chile, que era un conjunto habitacional de larga data por parte del Ministerio de Vivienda, y ese conjunto ya se entregaron los subsidios nominados, es decir, una resolución con todo el recurso, toda la plata, para poder reconstruir eso. Eso implica que se van a tener estos recursos para demoler a contar de el mes de marzo, nos decía el Ministerio de Vivienda, y los subsidios de arriendo para que esas familias puedan salir de esa zona mientras se desarrolla ese proceso. Alternativas similares está evaluando el MIMBU en otros sectores también de la comuna,
y esos eran conjuntos más bien, conjuntos habitacionales más consolidados. Y en el caso de la autoconstrucción, lo que esperamos también es que obviamente exista la asesoría técnica por parte del Ministerio de Vivienda para poder ver cada uno de los terrenos necesarios donde se va a llegar con un llamado de subsidios especiales para los próximos meses iniciar la reconstrucción. Aún así, aquí también había un trabajo muy importante de las autoridades chequeando la situación, obviamente, de la zona, de los terrenos y los lugares donde se emplazan las viviendas. Son todos diversos. Tenemos Punta de Parra, que es una zona completamente plana. En Penco tenemos una zona de muchos cerros, zona rural también en el caso de Concepción. Son todos muy, muy diversos, pero ahí hay un proceso que está levantando el MIMBU para avanzar en ese proceso de reconstrucción. Te quería comentar, Valentina, algo importante como de lo que ha sido la estrategia del MIMBU. Hace poquitos días se entregaron 840 millones de pesos, es decir, se entregó la resolución del MIMBU para la construcción de 12 viviendas que son ya definitivas en Punta de Parra, que ha tenido un avance muy importante en materia de vivienda transitoria, y van a llegar estas 12 viviendas en las próximas semanas, y con eso yo digo que ya parte el proceso de reconstrucción, porque van a ser las primeras viviendas definitivas que van a tener compatriotas afectadas por los incendios forestales. Delegado, acá también estaba leyendo que hay una zona en Lirquén que era un lugar de acopio de escombros. ¿Qué pasa, no, en estas emergencias producto de los escombros que deja el incendio? Pero que se ha convertido en un verdadero vertedero y que hay unas 100 familias que están ahí en una situación sanitaria delicada. ¿Qué pasa con esos puntos que, producto de la emergencia, se transforman y se van dando otro tipo de situaciones complejas alrededor de lo que ya es la destrucción del incendio? Sí, yo creo que muy buen punto, muy buen tema que es una preocupación de los vecinos, que lo hemos estado trabajando con ellos del sector de Gabriela Mistral, de San Carlos, el Irquén. Esto habla de la magnitud de lo que tuvimos en la tragedia. Nosotros en 2 semanas demoró el Ministerio de Obras Públicas en poder hacer la limpieza y remoción de todos los escombros. Aún quedan incluso, porque todavía han quedado tareas menores, pero todavía quedan tareas de limpieza. Pero el MOP demoró 2 semanas en poder limpiar completamente la comuna, que en esa zona estaba devastada. Hay un relleno que está autorizado hoy día por la autoridad sanitaria, que está en un sector denominado Chile Algas, que es terreno municipal. Este lugar es donde acopió directamente el MOP. Pero hay esta zona que usted precisamente nos señala, cerca de Gabriela Mistral, en el sector de Indura, donde se acumuló una serie de desechos, y también los vecinos estaban preocupados porque estaban llegando camiones con otro tipo de desechos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Durante esta semana está trabajando el Ministerio de Obras Públicas ahí con maquinaria. Va a estar durante toda esta semana para poder disponer esto al relleno que está autorizado por el Ministerio de Salud, y también veremos vía emergencia, porque el municipio nos dice que no podía, no tenía las capacidades para poder remover esto. Vamos a buscar la alternativa para seguir sacando, porque se ha instalado una gran cantidad de desechos en esa zona, y paralelamente la autoridad sanitaria le ofició ya al municipio para que pueda disponer de un cerco sanitario en esta zona, precisamente la preocupación que tienen los vecinos por la presencia de roedores, y que son parte de las consecuencias también que va dejando en estos días, ya que se cumple un mes tras la tragedia, las consecuencias también de lo que fueron los incendios forestales, y que tenemos que ir abordando. Por ejemplo, tenemos otra situación, muy brevemente. Hay lugares donde se ha recuperado el servicio público, el servicio básico en toda la comuna, en todos los sectores. Pero todavía tenemos algo que es de responsabilidad municipal, que son los alumbrados públicos en distintos sectores de la comuna de Penco. Y en ese sentido hemos estado conversando con el municipio, porque ellos van a desarrollar un proyecto más de larga data, y estamos viendo cómo atender rápidamente la emergencia en esa zona, porque obviamente tener un sector que no tiene alumbrado público en la noche es un riesgo, un peligro, y precisamente por eso es que hemos seguido también con el estado de excepción, para que las Fuerzas Armadas puedan disponerse en ese lugar. Son parte de las tareas que tenemos ahora a un mes de la tragedia, y que vamos a seguir obviamente muy atentos, y por supuesto colocando toda la fuerza al proceso de vivienda transitoria para entregar una ruta clara también en todos los procesos de reconstrucción y también de vivienda transitoria al próximo gobierno en 2 semanas más. Esa es la idea, entregar un proceso muy avanzado y que obviamente sea una política de Estado para el bienestar de las familias que han sufrido tanto. ¿Y cuánto demora la etapa de ya empezar con las viviendas definitivas? ¿Cuánto toma ese proceso? ¿Cuánto tiene que pasar para que eso pueda ocurrir, delegado? Mire,
Tenemos varios ejemplos. Esta política de vivienda industrializada que va a partir durante la próxima semana, ya un piloto, las primeras 12 viviendas, en Tomé también se va a implementar en Penco, en Concepción, son, digamos, para las próximas semanas y a partir con esas viviendas donde están las condiciones para colocar vivienda industrializada, poder realizarlo. En el caso de Ríos de Chile se va a demoler en el mes de marzo y ya me comentaba la Seremi de Vivienda que durante esta semana se está disponiendo un módulo especial por parte del mismo en el sector para poder abordar socialmente el caso a caso y poder ir iniciando ya el proceso de acompañamiento a las familias para iniciar la reconstrucción en ese lugar. Es decir, ya es algo que viene ya en el mes de marzo con el primer hito que va a ser la demolición. Y va a haber llamados para subsidios también definitivos en sitio propio para las familias de los distintos sectores de la comuna de Penco, por ejemplo, que van a construir en su propio sitio la vivienda definitiva. Así que la idea es dejar en todos los sectores una estrategia en materia habitacional clara para lo que viene como política de Estado y obviamente el próximo gobierno, por los énfasis que estimen ellos, poder abordar esta situación, pero que no se parta de cero. Eso es lo ideal. Nunca partir de cero en esto. Claro, delegado Pacheco, también le quería preguntar respecto a los colegios. Entiendo que hay 2 escuelas que tendrán que ser escuelas modulares para empezar las clases ahora en pocos días más, cuando llegue el mes de marzo. Sí, efectivamente, es un proceso que ha ido avanzando de manera muy rápida también, porque en el caso de la escuela de Punta de Parra se está demoliendo la escuela quemada por parte de la Subdere, una inversión importante de proyectos para el municipio, y paralelamente en esta alianza público-privada será Desafío Levantemos Chile quien va a colocar una escuela modular en un terreno que fue concesionado al municipio por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Y lo ideal es que ya estemos muy pronto con los primeros trabajos en la escuela modular y en marzo los chicos y chicas puedan volver a clases en esa zona. Y también la misma situación en el caso de Ríos de Chile y también jardines infantiles, porque por ejemplo en Punta Parra también se destruyó un jardín infantil de la Junji, sí. Se va a reponer próximamente el modular, y entonces estamos avanzando de buena manera. Lo que ha dicho el Ministerio de Educación es que con fechas que pueden ir cambiando, los jóvenes, niños y niñas en estos establecimientos durante marzo estarán volviendo a clases, y obviamente con una fecha, ojalá que fuera el 4, pero si no es en esa fecha, en una fecha posterior, pero que no pase más allá del mes de marzo. Delegado, en una mirada también respecto a otro tipo de consecuencias, ¿cómo fue afectada la economía de la zona producto de este incendio? Estaba revisando que, por ejemplo, el turismo también se vio afectado, que es un motor importante de la economía. Todo esto ocurrió en enero, en el corazón mismo del verano. Entonces, ¿qué otras consecuencias ha tenido para la economía y del lugar? Bueno, tuvo consecuencias, por supuesto, porque durante 15 días tuvimos un toque de queda muy estricto por parte de las Fuerzas Armadas que nos permitió dar las condiciones de seguridad y también regular el desplazamiento, que ustedes saben, las primeras semanas fue bastante complejo. Pero eso tuvo un impacto, obviamente, por ejemplo, en el sector del barrio chino, del Erquén, y también en comunas aledañas como Tomé y toda su zona turística. Ya el toque de queda que está partiendo en los sectores del Irquén y de Punta de Parra está desde las 12 de la noche, es decir, los impactos son bastante menores y eso permitió que los locales volvieran a reabrir. Se están aplicando algunos instrumentos, 2 instrumentos que son relevantes. El primero es del CENSE para la retención laboral, ya se hicieron las postulaciones por parte de empresarios para cerca de 2.000 trabajadores para poder retener a estos funcionarios y que no pierdan sus puestos de trabajo y ayudar obviamente a las pymes que se han visto afectadas. Y el otro instrumento también importante es un subsidio que está entregando Cercotec de hasta 10 millones de pesos para compra de insumos y maquinaria que les ayude a levantarse a las empresas que sufrieron daño directo. Es decir, que la familia o estos empresarios tuvieron problemas habitacionales o en sus locales y poder tener este fondo importante que ya hasta el cierre de hace algunos días probablemente aumentó, estaba cerca de los 1.500 millones de pesos de ayuda. Y hemos estado con Senatur también haciendo una campaña importante de difusión para recuperar esta zona turística. Ahora, lo que me indican, tanto el caso de Chato como Tomé, en el paso que hice estos días y Barrio Chino, ha mejorado muchísimo el desplazamiento de turistas, así que va a ser difícil recuperar la temporada para ellos, porque sí, claro, los 15 días fueron muy duros, pero por lo menos volvieron a condiciones más normales y están volviendo a levantarse y hay que llegar con todos los instrumentos que se puedan. Esperamos que también haya que se dinamice la economía local a propósito también del bolsillo para la autoconstrucción y la compra de materiales, que puedan implementar esto en locales que sean de la zona, es decir, ferretería,
y que eso signifique que haya ingresos ahí a las pequeñas empresas y medianas empresas que se dedican al rubro de la construcción en cada una de las comunas donde se va a entregar este bolsillo electrónico. Bien, delegado presidencial de la región del Biobío, Eduardo Pacheco, gracias por esta conversación, para hacer un balance, ¿no?, de lo que ha pasado un mes del incendio, donde ya hay trabajo que se ha avanzado, pero donde todavía queda mucho por hacer. Gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes, queda mucho por hacer y brevemente un mensaje nomás a la comunidad, a todos los que nos ven en la zona afectada. Mi abrazo fraternal en este día, se cumple un mes de lo que fue esta tragedia y el llamado a que sigamos unidos. Eso es lo más importante, cuando la región del Biobío se une salimos adelante, así que vamos a seguir trabajando incansablemente en terreno, resolviendo dudas, conversando con todos los que hay que conversar para sacar nuestra región adelante. Muchas gracias. Gracias por la conversación.